A ver, se suele decir que todo empezó con una ecuación, ¿no? E igual a mc cuadrado, La famosa. la famosa idea de Albert Einstein de 1905, que revelaba que materia y energía eran, bueno, dos caras de la misma moneda. Pero lo realmente alucinante es la velocidad a la que esa idea tan abstracta se convirtió en una realidad devastadora. En solo una generación, poco más de 30 años después, el mundo vio la destrucción de Hiroshima y Nagasaki. Y hoy vamos a darle una vuelta a las fuentes que tenemos sobre este tema, que se basan en el libro Historia secreta de la bomba atómica del historiador Peter Watson. Y lo que es fascinante, creo, es que el análisis que proponen va mucho, mucho más allá de la narrativa oficial. O sea, no se trata solo del triunfo científico, del proyecto Manhattan como una hazaña, sino de los errores, las mentiras y las decisiones humanas a veces muy cuestionables que nos llevaron a la era nuclear. Entonces, lo que proponen estas fuentes es un giro de guión completo. La pregunta central no es solo si las bombas fueron necesarias para acabar la Segunda Guerra Mundial, sino si ese fue realmente su propósito. Exacto. La sugerencia es que la respuesta es no, y que el verdadero objetivo no era Japón. Vale, vamos a desgranar esto, porque es una afirmación tela. Antes de entrar en las intrigas políticas, me gustaría entender el punto de partida. Antes de la guerra, en los años 20, los 30, ¿cómo era el mundo de la física? Porque tenemos esta imagen de científicos aislados, pero las fuentes dicen que era todo lo contrario. Sí, para nada. Era un mundo sorprendentemente pequeño, muy colaborativo. Hablamos de una élite, ¿eh? No más de una docena de científicos de distintas nacionalidades, británicos, alemanes, daneses, italianos, que no solo se conocían, es que eran amigos. O sea, gente como Niels Bohr, Enrico Fermi, Heisenberg. Esos mismos iban de vacaciones juntos, publicaban en las mismas revistas, se movían entre Berlín, Cambridge, Copenhague. El físico Ernest Rutherford la llamó, con mucha razón, la edad heroica de la física. Era una comunidad internacional unida por una curiosidad pura. Es una imagen casi idílica esta República de la Ciencia, pero claro, al mismo tiempo, en esos mismos países estaba creciendo la sombra del nazismo, del fascismo. ¿Cómo chocaron esos dos mundos? Pues chocaron de forma brutal. La política empezó a envenenarlo todo. Muchos de estos científicos eran judíos y tuvieron que huir de Alemania, de Italia. La colaboración abierta se convirtió en sospecha y el ambiente se volvió irrespirable. La comunidad se fragmentó, claro. Y en medio de esa tensión llegó el descubrimiento que lo cambiaría todo. Entiendo el contexto, esa colaboración rota. Pero, ¿cuál fue el momento exacto, el punto en que la investigación teórica se convierte en una carrera por construir un arma? Pues el punto de inflexión fue la Navidad de 1938. Dos químicos en Berlín, Otto Hahn y Fritz Strassmann, confirman que han logrado fisionar el átomo de uranio. O sea que habían conseguido romperlo en dos, liberando una cantidad de energía enorme. Y ahí es cuando la bomba deja de ser una fantasía. Exacto. De repente pasó de ser un problema de física teórica a ser un problema de poder militar. El conocimiento del átomo, el descubrimiento del neutrón en el 32, todo había preparado el terreno. Pero esto fue el pistoletazo de salida. Y esto nos lleva a una de las ideas más potentes y, no sé, melancólicas del material que tenemos, una reflexión del físico alemán Werner Heisenberg. Sí, años después de la guerra, Heisenberg reflexionó sobre ese momento. Dijo que si en 1939 ese pequeño grupo de físicos, esa docena de personas que se conocían y respetaban, si se hubieran puesto de acuerdo en secreto para no investigar la fisión con fines militares, los políticos no habrían podido seguir adelante, no habrían tenido a quién recurrir. La carrera atómica podría haberse detenido. Antes de empezar, Sí. es una idea sobrecogedora, la posibilidad de que un pacto entre caballeros, entre apenas una docena de personas, podría haber cambiado el siglo XX. Cuesta creerlo, ¿era realmente tan simple? Probablemente no era tan simple, no. Pero sí pone el foco en una cuestión fundamental, la responsabilidad de la comunidad científica. La idea de que, en ese momento histórico concreto, el poder de decir no residía en un grupo muy, muy reducido de mentes brillantes. Vale, entonces tenemos a esta comunidad que, por un lado, colabora de forma casi utópica y, por otro, descubre algo con un potencial militar aterrador. La pregunta obvia es, una vez se construye la bomba, ¿por qué se usó así? La versión oficial la conocemos todos. Salvar vidas, forzar la rendición de Japón. Esa es la narrativa que ha perdurado, sí.
Pero las fuentes la desmontan pieza por pieza, sobre todo con la cronología y los testimonios. Fíjate en la cronología, que es reveladora. El 16 de julio de 1945 se hace la primera prueba atómica, la prueba Trinity, con éxito en Nuevo México. Vale. 3 semanas después, el 6 de agosto, se bombardea Hiroshima. Y aquí viene lo interesante. Apenas 2 días más tarde, el 8 de agosto, la Unión Soviética le declara la guerra a Japón y al día siguiente sus tanques cruzan la frontera de Manchuria. Estos eventos no son casuales, están íntimamente conectados. Esa cronología es clave. 3 eventos cruciales en menos de un mes. Parece demasiado coordinado para ser casualidad. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre la situación real de Japón en ese momento? ¿Estaban realmente dispuestos a luchar hasta el final, como dice la historia oficial? Aquí es donde entra el testimonio de Leo Szilard, que es uno de los físicos más importantes del proyecto. El que impulsó la carta a Roosevelt con Einstein. Ese mismo, el que alertó del peligro de una bomba alemana. Pues bien, en sus memorias, Szilard cuenta que en el 45 un alto cargo del gobierno de Truman, James Burns, le admitió sin rodeos que la bomba no era necesaria para ganar la guerra. La cita textual que recogen las fuentes es demoledora. Sabía, como lo sabía el resto del gobierno, que Japón ya había sido derrotado. Momento. Para. Porque esto lo cambia todo. El mismo científico que impulsó el proyecto por miedo a los nazis, ahora se da cuenta de que la bomba se va a usar por motivos completamente distintos. Si no era para derrotar a Japón, que según esto ya estaba vencido, ¿cuál era el objetivo real? El objetivo, según las fuentes y conectando todos los puntos, era la Unión Soviética. Hay una cita del ministro de Asuntos Exteriores soviético, Vyacheslav Molotov, que es increíblemente directa. Afirmó que el objetivo de las bombas no era Japón, sino la Unión Soviética. Vaya. Fue, en esencia, el primer disparo de la Guerra Fría. Una demostración de poderío militar brutal dirigida a Stalin, para dejarle claro quién iba a mandar en el mundo de la posguerra. Las fuentes hablan de pruebas irrefutables de mentiras manifiestas por parte de los líderes aliados para ocultar sus verdaderos motivos. Así que, la narrativa oficial, el acto final de la Segunda Guerra Mundial, es en realidad, según estas fuentes, el acto de apertura de la Guerra Fría. Se utilizó el final de un conflicto para lanzar una advertencia en el siguiente. Esto cambia la perspectiva histórica por completo. Totalmente. El pretexto era terminar la guerra y salvar vidas americanas, pero la agenda oculta era establecer el dominio estadounidense en el escenario geopolítico que estaban haciendo. Dentro de toda esta maquinaria política y militar, las fuentes se centran en 2 figuras científicas que son fascinantes, que vieron venir el desastre. El danés Niels Bohr y el alemán Klaus Fuchs. Ambos entendían que un monopolio nuclear sería una catástrofe, pero sus enfoques no pudieron ser más distintos. Efectivamente, son las dos caras de la misma moneda. Bohr, que era una especie de padre espiritual para toda esa generación de físicos, intentó la vía diplomática. Su gran temor, y lo expresó con mucha lucidez, era que si los aliados desarrollaban la bomba en secreto y luego la revelaban al mundo tras usarla, cualquier intento de control internacional sería visto por los soviéticos como una amenaza, no como colaboración. Claro. Instó a Roosevelt y a Churchill a ser transparentes con Stalin, antes de que fuera tarde. Creía que la apertura era la única forma de evitar una carrera armamentista. Pero fracasó estrepitosamente. No solo no le hicieron caso, sino que Churchill llegó a sospechar de él, casi lo pone bajo vigilancia. Y su predicción se cumplió al pie de la letra, ¿no? El secretismo que tanto temía fue exactamente lo que lo impidió todo. Se cumplió a la perfección. Tras la guerra, la ventaja nuclear estadounidense hizo imposible cualquier acuerdo. Los soviéticos no iban a aceptar ningún pacto que consolidara su inferioridad. El momento para la colaboración, tal como Bohr lo vio, se perdió para siempre. Si Bohr representaba la vía oficial, la diplomacia, Klaus Fuchs eligió un camino mucho más clandestino y radical. ¿Quién era él y qué le llevó a ser espía dentro del Proyecto Manhattan? Klaus Fuchs es una figura muy compleja. Era un físico alemán, comunista convencido, que había huido de los nazis. Fue reclutado para el Proyecto Manhattan, trabajó en Los Álamos, en el corazón del proyecto, pero a la vez pasaba información a la Unión Soviética. Y es importante entender su motivación, que según las fuentes no era económica. Fuchs no se veía como un traidor a su equipo, sino como alguien leal a una causa mayor.
evitar que el fascismo fuera reemplazado por un imperialismo estadounidense con poder nuclear. Para él, equilibrar la balanza era un imperativo moral. Entonces, gracias a él, la Unión Soviética tuvo la bomba mucho antes de lo esperado. Las fuentes dicen que esta ventana de tiempo fue crucial. ¿Por qué? Porque gracias a la información que filtró Fuchs, los soviéticos detonaron su propia bomba en 1949. Las estimaciones de la CIA apuntaban a 1951-1952 como muy pronto. 2 o 3 años de diferencia. Una diferencia fundamental. Porque en 1950 estalló la Guerra de Corea. Y durante ese conflicto, el general MacArthur solicitó explícitamente autorización para usar 26 bombas atómicas contra las líneas de suministro chinas. Espera, la bomba soviética estuvo lista justo antes de la Guerra de Corea. ¿Qué tan cerca estuvimos de que se usara de nuevo? Porque si Estados Unidos hubiera tenido el monopolio. Esa es la gran pregunta. Es imposible saberlo con certeza. Pero la petición de MacArthur fue real y Truman se la denegó. La razón principal es que los soviéticos ya tenían su propia bomba. El mundo había entrado en la era de la disuasión nuclear, el equilibrio del terror. Las acciones de Fuchs, de un solo hombre, cambiaron por completo las reglas del juego y, paradójicamente, quizás evitaron un conflicto nuclear mucho mayor en Corea. Es una de las ironías más increíbles y perturbadoras de la historia. Las acciones de un espía, un traidor para Occidente, podrían haber evitado un nuevo holocausto nuclear. Es una píldora difícil de tragar, ¿eh? Es la gran paradoja. La traición de un espía puede haber sido lo que impidió que las armas nucleares se usaran de nuevo. Creó un equilibrio de terror que, a pesar de lo aterrador del concepto, estabilizó la geopolítica durante décadas. Todo esto dibuja un panorama en el que la era nuclear no parece un destino inevitable, sino más bien una concatenación de decisiones, de engaños y errores. Las fuentes hablan de un error garrafal en particular, cometido años antes de Hiroshima. ¿Cuál fue? Pues el error más grave que se menciona data de 1942. Aparentemente, la inteligencia británica tenía información trascendental que indicaba que el programa atómico alemán no era una amenaza real. Werner Heisenberg y su equipo estaban muy lejos de conseguir un arma. Por errores de cálculo, falta de recursos, su proyecto estaba prácticamente estancado. Pero esta información vital no se compartió adecuadamente con los estadounidenses. Y si esa información se hubiera compartido, el proyecto Manhattan se habría detenido. ¿O simplemente habría perdido su urgencia, su justificación moral para muchos? Probablemente lo segundo. El proyecto seguramente se habría ralentizado o reducido drásticamente. La principal justificación para la urgencia, el miedo a que Hitler tuviera la bomba primero, habría desaparecido. ¿Y esa era la motivación de muchísimos científicos en Los Álamos? Claro, y aquí es donde entra el engaño, porque para 1943, el círculo más íntimo de líderes políticos y militares aliados ya sabía que la amenaza alemana no era inminente, pero ocultaron esa verdad a los propios científicos. O sea, se engañó deliberadamente a los propios creadores de la bomba. Se les mantuvo trabajando a toda máquina bajo una premisa, el miedo a los nazis, que los líderes ya sabían que era, si no falsa, al menos irrelevante en ese punto. Eso es muy fuerte. Exacto. Se creó una conspiración de silencio. El objetivo ya no era adelantarse a Hitler, sino garantizar el monopolio nuclear de los aliados occidentales en la posguerra. Fue un engaño deliberado a gente como Szilard, que participaban por motivos antifascistas. Y los líderes del momento, Roosevelt, Truman, Churchill, a quienes el autor califica de gigantes, a pesar de su inteligencia, cayeron en el error. Se convencieron de actuar por los motivos más elevados, pero en realidad nos empujaron a un mundo que, según estas fuentes, se podría haber evitado. La historia que emerge de estos documentos es una de ironía trágica. Una comunidad científica internacional unida por la curiosidad acaba siendo utilizada para crear el arma más divisiva de la historia. Y una guerra que se luchó para derrotar a la tiranía terminó con una demostración de poder que daría comienzo a medio siglo de miedo global. La conclusión es contundente, sí. Se ocultó la verdad a los científicos para asegurar su participación y se usó un pretexto para justificar públicamente una decisión que tenía otros fines.
Se entró en la era nuclear, como dice el autor, dando traspiés o directamente metiendo la pata. No fue un paso meditado, fue un tropiezo. Un tropiezo cuyas consecuencias aún vivimos. Y en medio de todo esto, el texto menciona algo que a menudo se pasa por alto. 9 físicos eminentes se negaron a trabajar en el proyecto desde el principio. Y eso deja una pregunta flotando en el aire para reflexionar. En un presente definido por avances tecnológicos cada vez más rápidos, con un potencial transformador enorme, como la inteligencia artificial, la ingeniería genética, ¿dónde reside la responsabilidad? ¿Recae en quienes crean la tecnología o en quienes deciden cómo usarla? ¿Puede un puñado de especialistas, como sugirió Heisenberg sobre su propia generación, cambiar el curso de la historia simplemente diciendo no?